bendiga, mis amados hermanos. Un saludo a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en este segundo día de aniversario, un segundo día de fiesta, pero para los cristianos todos los días son de fiesta con nuestro Jesús. Así que, amados hermanos, los invito una vez más a que estén atentos a todo lo que se va a hacer durante esta jornada, ahí en su hogar, ahí en donde usted se encuentre, en el momento en que usted esté pasando, pero estamos de celebración. Recuerde que con Cristo somos más que vencedores. Un saludo a nuestro pastor Erasmo Rizo, a su esposa, a nuestros pastores también que nos están acompañando en esta jornada de aniversario, nuestro pastor Eustiquio, nuestro pastor Wilson Urango desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares y que el Señor siga prosperando esos ministerios que el Señor les ha dado para compartir la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias también por todas las personas que son parte de la Iglesia Cuadrangular. Nos sentimos muy orgullosos y la gloria siempre sea para el Señor de pertenecer a esta iglesia que cumple 58 años de vida ministerial. Recuerden que nuestra iglesia tuvo sus inicios en la ciudad de Guayaquil en el año 1962. Y hace 20 años está pues ahora ubicada en la nueva dirección que es José Mascote y Cuenca, en ese edificio imponente que el Señor ha permitido que se construya con todo lo que el Señor nos ha podido dar. Así que, amados hermanos, es un honor poder ser parte de esta congregación que ha sido de mucha bendición para muchas vidas que han venido a los pies del Señor durante todos estos años, que ha sido dirigida por diferentes pastores, pero siempre dirigida por el Señor. Damos nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes que se unen a través de esta red social Facebook, que nos está siendo de utilidad durante este tiempo de pandemia. Como lo dijo ayer nuestro pastor, son tiempos especiales, pero no podíamos pasar por alto esta celebración. Así que gocémonos en el Señor para que el Señor nos siga dando más ánimo, más fortaleza para seguir proclamando su palabra. Los invito en este momento a tener una breve oración para poder dar inicio a esta nueva jornada. Santo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, tú que controlas todo, Padre, todo lo que tú has creado, bendito Dios. Gracias por este privilegio, Señor, que has dado a esta congregación, Padre, a todos sus miembros que son parte de este cuerpo, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Sigue dando fortaleza, Padre, a nuestro pastor, quien tú has puesto, Señor, al mando, Señor, de esta congregación, bendito Dios. Bendice la vida de estos pastores, Señor, que han venido, Padre, que están dando su voz, Señor, desde muy lejos, Señor amado, para proclamar tu palabra y traernos un mensaje precioso, un mensaje, Señor, que nos va a llenar, nos va a edificar, Padre bendito. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, esta noche vamos a tener un especial. Vamos a tener un momento de alabanza con una voz de una jovencita, miembro de nuestra iglesia, nuestra hermana Raquelita Jiménez, así le decimos de cariño, y Dios le ha otorgado una voz preciosa y ella la ha puesto al servicio del Señor. Así que vamos a escuchar en esta noche ese especial. Ahí usted también alabe al Señor acompañándola con su voz y vamos, sin más que decirles, pues, a continuar gozándonos en el Señor con este especial y luego con el resto de alabanzas que vamos a tener. Así que damos paso a este espacio con este especial. Y aún sin merecerla me
diferente en tu presencia. No importa de dónde yo venga, ni cómo vivir o el color de mi piel, nada jamás cambiará tu amor. Jesús, me aceptas como soy y me repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan cuánto me amas, cuánto me amas, como soy. Jesús, me aceptas como soy y me repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan cuánto me amas, cuánto me amas, como soy. Qué gozo escuchar esas voces. Bueno, era una sorpresita que íbamos a tener este dueto con estas dos hermosas jóvenes que dan su voz para el Señor. Así que una felicitación de mi parte y creo que de todos los que las acabamos de escuchar y que continúen adelante con ese ministerio de la música. Que sigan usando ese talento para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, es hora que también podamos tener la lectura bíblica. No lo mencioné al inicio, pero vamos a tratar esta noche un tema muy especial, al igual de que tuvimos el día de ayer y tiene mucho que ver con lo que tuvimos en el mensaje de ayer, genes de oración. Ahora vamos a tener un mensaje que se llama Una iglesia que ora deja herencia de bendición. Estamos tratando el tema general que es llamado a la oración y este es un tema que nos hace sentir que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos inculcar a nuestros hijos a que sigan orando, a que sigan haciendo la voluntad de nuestro Dios. Bien, vamos a tener la lectura bíblica en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. La lectura bíblica la vamos a tener en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, hasta ahí la lectura bíblica. Vamos a continuar gozándonos con otro tiempo de alabanza antes de tener pues la intervención de nuestros pastores invitados de esta noche.
maravillas, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar. Eres digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. 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 Qué hermosa alabanza. Gloria a nuestro Dios. No hay otro nombre más grande que ese nombre, Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, esta noche tenemos un mensaje poderoso en estos dos siervos que el Señor ha usado en esta noche para poder compartir su palabra. Así que
Ahí en su hogar, prepare ese corazón para recibir ese mensaje que impacte su vida. Nuestros hermanos pastores, un fraterno saludo acá desde nuestra nación. Gracias por esas oraciones, gracias por esa universidad de la oración, ese ministerio tan grande que el Señor les ha dado para bendecir a las naciones de nuestra América Latina. Un abrazo fuerte y gracias, amados hermanos, por compartir esa palabra con nosotros. Les doy el espacio para que ustedes puedan extender toda esa unción que el Espíritu les ha dado esta noche. Gracias, siervo de Dios. Muy buena noche a usted y a todos mis amados hermanos de nuestra Iglesia Cristiana Cuadrangular Central en la ciudad de Guayaquil. Qué honor, qué privilegio nos concede el Papito Dios o el Padre Dios, el Señor Dios Todopoderoso, para estar con ustedes. Hoy es un día de victoria. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Y con alegría y gozo nos dirigimos a ustedes y con respeto saludo a nuestro pastor Erasmo, a la hermana Anita, a todos los miembros, wow, a la familia Villavicencio. Mejor dicho, no voy a nombrarlo porque ahí están todos hombres y mujeres de buen nombre. Nuevamente el pastor Wilson Urango está con todos nosotros. Pastor Urango, buenas noches. Buenas noches, mi pastor. Gracias. Una vez más quiero agradecerle al Señor por concederme la bendición de estar al lado suyo, pastor, y de compartir junto con usted esta hermosa palabra en este aniversario de nuestra amada Iglesia Central Cuadrangular de la ciudad de Guayaquil. Gracias, pastor Erasmo, pastora Anita. Gracias a todo el liderazgo, a los hermanos, a toda la logística, los hermanos que están ahí en la tecnología, nuestra hermana Catherine, nuestro hermano que está dirigiendo el culto. Dios me les bendiga. Y de verdad que nos gozamos estar una vez más con ustedes y todo lo que le pedimos al Señor y le hemos pedido estos días que nos permita ser bendición para cada uno de ustedes. Gracias, pastor. Hoy vamos a manejar el tema, un llamado a la oración, ¿verdad? Una iglesia que ora deja herencia de bendición. Padre, presentamos nuestras vidas y esta palabra que queremos de compartir. Úsanos de una manera especial, Señor, y que sea una gran bendición de impacto esta palabra para tu gloria y honra. Declaramos, Señor, cielos abiertos para todo mi Ecuador del alma, para toda mi iglesia cristiana cuadrangular, del Evangelio cuadrangular allí en la ciudad de Guayaquil. Gracias, Padre. Tu nombre sea exaltado y bendecido. Amén y amén. El verso que tenemos como lema para el día de hoy, comienzo, pastor Wilson Urango, Hechos de los Apóstoles 2, amén. El verso 42. Dice así la palabra del Señor para todos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí, genes de oración, ¿verdad? Una iglesia que ora deja herencia de bendición, ¿sabe? Ya los apóstoles o la iglesia primitiva como tal tomó el genes de oración, la costumbre de oración, el principio, la doctrina de oración, la vida de oración. De alguien tuvo que aprender la iglesia primitiva, ante ellos los discípulos, apóstoles y todos los creyentes. Fue una iglesia que estuvo en éxito. Vamos a mirar un poco, ¿verdad?, lo que vivió la iglesia. Y acá está diciendo la escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y estábamos socializando con el pastor Wilson hace un rato, porque estos son temas puestos en oración y para compartirlo. ¿Cuál era esa base de la doctrina de los apóstoles? ¿Quién le dejó a ellos, a los apóstoles como tal, la doctrina? Aunque habían principios doctrinales, pero lo fundamental era la oración. Los otros días le escuché a usted, pastor Wilson Urango,
que dijo que la iglesia primitiva no tenía un método de evangelismo como tal. Era un principio de ¿qué? De oración. De oración, pastor. Oración. Si nosotros vemos la iglesia del primer siglo, se movieron en la oración y la palabra, pero ellos oraban, oraban, oraban. El tema que compartimos anoche tocante a los genes de oración o el gen de oración, vemos a una iglesia recibiendo este gen de oración y vemos una iglesia orando en todo tiempo, en todo tiempo. De manera que si nosotros vemos cuando el Señor Jesús asciende al cielo, Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa de mi Padre. Y lo primero que hicieron fue ir al aposento alto y orar. Dice que oraban, se reunieron y clamaban, oraban con ruego, con súplicas al Señor. De manera que conocemos una iglesia que su base o su fundamento fue la oración, pastor. Jesús se los dijo a sus discípulos, les enseñó. Viene a mi mente ahora los milagros, las conversiones se originaban porque la iglesia oraba. Pensando aquí, haciendo un paréntesis, en Hechos, en el capítulo 9, la conversión de Saulo. Dice la escritura en el versículo 11 que el Señor le dice a Ananías, ve y búscalo. Allá lo tengo en Damasco, que es el jardín de oración, porque Damasco significa jardín de oración. Habían ciudades de oración y Ananías tenía recelo, miedo para ir. Y el Señor le da una palabrita clave. Me gustaría que lo observemos, por favor, para que ustedes miren el poder que emana, que surge de una vida de oración. Hechos 9, ¿verdad? El versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. La gente sabía, y aún la iglesia primitiva sabía, que este era un persecutor de la iglesia. Era un personaje que asolaba la iglesia. Pero Dios le da un ánimo, le da una palabra clave, alabado sea el nombre del Señor, a Ananías, porque en el verso 13, él dice, Señor, yo he oído mucho hablar de este hombre, cuántos males ha hecho a la iglesia y aún ha tomado carta de los principales sacerdotes de esta ciudad para que prenda y persiga y mate y haga daño. Y el Señor le dice, ven tranquilo. Ese camaján, ese gruñón, ese persecutor, ese que le hacía daño a la iglesia, ve tranquilo porque ya lo tengo en oración. O sea, cuando el hombre está orando, el diablo está amarrado. Aleluya. Cuando la iglesia está orando, hay control y hay poder, hay dominio, hay soberanía de Dios. Dios le dijo, ve, porque aquí él ora. Y usted decía, pastor, que la iglesia primitiva recibió ese mandato. Y esa fue la clave de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante vamos a ver el génesis, el gen que Jesús le pasó a la iglesia. Por ello ellos en obediencia. En Hechos capítulo 1, verso 14, mi pastor Wilson, ¿qué es lo que está diciendo? Dice la palabra del Señor en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes. Había una unidad perfecta. Dice, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pastor Wilson y amigos oyentes, el día que la iglesia se una en oración y en sincronización, en un criterio único, en propósito guiado por el pastor y por la congregación, allí hay crecimiento constante y continuo. Claro que sí, claro que sí. Me acuerdo ahora
de nuestro pastor Nehemías Caña, que es un gran evangelista, hermano del apóstol Eduardo de la Iglesia Manantial. Ellos contaron un testimonio en una ocasión que se reunió un grupo de hermanos a orar en una casa, pastor. Todos los días oraban y oraban y oraban, clamaban al Señor. Y los vecinos se incomodaron y llamaron la policía. La policía vino, les llamó la atención y ellos dijeron sí, pero todo lo que estamos haciendo es orar. Es más, hemos estado orando por ustedes. La policía se fue y ellos siguieron orando hasta que cuando la policía comenzó a recibir quejas continuas, el teniente, el comandante de la policía, yo me dijo, vaya y arrésteme a esos evangélicos y métalos al calabozo. Y metieron a los hermanos al calabozo. Y en el calabozo siguieron orando. Y entonces ahora los que estaban incomodados eran los policías. y dice el pastor Nehemías en su testimonio que estos hermanos oraron y oraron y oraron en ese comando de policía ahí metidos en el calabozo. Y la gloria de Dios descendió y tocó a los policías y tocó al comandante, hermano. Y dice el pastor Nehemías que a raíz de eso que sucedió en ese comando de policía vino un avivamiento y el pueblo entero comenzó a buscar a Dios, porque la oración trae avivamiento, la oración trae crecimiento. Alabado sea Dios. Frente al crecimiento, Pastor Wilson Durango y amigos oyentes, hermano Erasmo, siempre suscitan inconvenientes. Pero la iglesia primitiva aprendió ese secreto. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Hubo un problema. Cuando hay crecimiento, hay inconveniente. Y el verso 1 de Hechos, capítulo 6, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, debe haberlo siempre, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en las distribuciones diarias. Y miren lo que pasa, solución en el verso 2. ¿Qué pasó, hermano Wilson? 2 y 3. Okay. Hechos 6, 2 y 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, mire lo que dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este asunto. Y el verso 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa fue la solución que encontraron los apóstoles. Por eso que la Biblia dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuáles eran? Palabra, oración. O no, o viceversa. Oración y palabra. Palabra, oración. ¿Qué problema hay? Vamos a orar. ¿Qué problema hay? Vamos a llevar palabra. Y eso, mientras la iglesia se mantenga en unidad, palabra y oración, oración y palabra. O bueno, cambiemos el menú. Oración y palabra, palabra y oración. Y ellos dicen, los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración. Encarguemos, hermanos, que hagan este trabajo, pero nuestra labor debe ser continua en la oración y en la palabra. Ahora, todos estos principios, este gen de oración, más adelantito vamos a compartir con el pueblo de quién lo aprendieron. Aquí viene lo bueno. ¿Sabe, iglesia querida? Si nosotros asumimos la disciplina, la costumbre de la oración, ahí hay solución para todo, porque Pablo dice, hermano, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda súplica y ruego en oración. Y Pablo en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2 dice, exhorto, animo ante todo a que se haga rogativa,
oraciones, peticiones y acciones de gracia. Debería de haber congreso de oración. Felicitaciones, Pastor Erasmo, y a esta iglesia por este sentir maravilloso, ¿verdad? Que han tenido en este tiempo, ¿verdad? De un llamado a la oración. Estoy seguro que esta iglesia, si se dispone junto con vuestros pastores, hermanos, otra cosa cambiará. La gente llegará, como nos ha llegado aquí a esta oficina. El pastor Wilson es testigo. En ocasiones nos toca decirle, véngase usted a las 2, a las 9 les esperamos, pero llévenos en punto porque tenemos otros que, oye, y en la universidad de la oración estamos allí. Vamos a ver otro pasaje, hermano, acerca de la iglesia primitiva. ¿De dónde fue que aprendió esto? Vamos a ver San Lucas, capítulo 22, verso 39 al 46. ¿Quién fue el duro, el supremo, para enseñarle a la iglesia primitiva la disciplina de la oración? Así dice la palabra del Señor, amados hermanos. Lucas 22, 39. Y saliendo, se fue como solía. Era continuo. Ya él sabía hacerlo. Era su costumbre. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, Aleluya. diciendo, Padre, Santo. si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gruesas gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La oración nos conduce a nosotros, nos libera, nos cuida, nos guarda, nos protege de la tentación. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Yo estoy seguro que la mayoría de adversidad, pecado, dificultad que sucede en el pueblo creyente es por la falta de oración. ¿Sabe, pastor? Yo he hecho ya de mi vida una disciplina, una costumbre. Ni por más tarde que me acueste, 10 de la noche, 11 que me acueste, a las 2 ya estoy en pie. Jesús tenía una disciplina, le enseñó a sus discípulos y dice que como solía hacer antes. Pastor Wilson. Wow. Nosotros tenemos al más grande de los maestros, a nuestro amado Jesús, ejemplo de oración. Nuestro amado Jesús nos dio un ejemplo de vida de oración. Por tanto, la iglesia tiene que tener vida de oración. Yo le escuché en una ocasión a un predicador y él decía, la vida de la iglesia es la oración. Totalmente. Y aquí el Señor dice, cuando los encontró durmiendo, les dijo, levantaos, orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe? La oración nos libra de la tentación para no caer en tentación, para no entrar en tentación. En otras palabras, la tentación viene, pero solo aquel que tiene una vida de oración no entrará en tentación. ¿Sabe? Estaba pensando, amigos y hermanos en la fe, que la oración no es solamente benéfica para nosotros. La oración, la comunión, Dios necesita
Yo no sé si me entienden esto. Usted tiene un lema que dice por ahí, el pastor Wilson dice, no sé si diré un error, si estoy en lo cierto. Pero ¿saben? A Dios no le gusta estar con los animales ni con la fauna natural. La delicia de Dios es estar con el hombre. Amén, así es. ¿Sabe? En el pueblo de Israel, al comienzo, en el periplo del pueblo por el desierto, Dios también estuvo preocupado porque era su pueblo. Y allá en Deuteronomio, vamos a verlo, por favor, capítulo 5, verso 31, Dios le hace llamada a Moisés para darle solución al pueblo. Quiero que lo leamos, por favor, hermano Wilson. Y lo que ahí Dios le está diciendo a Moisés, Deuteronomio 5, 31. Sí, Señor. Dice así la palabra del Señor, amados hermanos. Y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Wow. Señores y señoras, aquí esta palabra me está enseñando a mí que Dios le dice a Moisés, mire, no quiero decidirlo solo. Le está diciendo, quédate conmigo, Moisés. Yo puedo hacerlo, soy el Señor, pero te necesito a ti. Quédate aquí conmigo. Es de la comunión con el Señor, del andar con Dios, que salen los decretos. Mire lo que le dice, si te quedas conmigo, Moisés, te voy a dar los estatutos, las leyes, los decretos, para que les enseñes al pueblo. Pastores Erasmo, líderes y ministros que me están escuchando, a Dios le gusta la soledad con el hombre de comunión. A Dios le encanta, le agrada estar compartiendo con sus hijos. Y en ese orden de ideas que Él le da palabra a los hombres, dice, quédate conmigo. No necesito, no quiero decidir esto solo, pero yo quiero que tú te quedes conmigo. Por ejemplo, vamos a ver allí en Génesis capítulo 2, el versículo 8. Adán y Dios dialogaban en todo tiempo, en pleno calor del día. Léame, por favor, pastor, Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Y oyeron la voz de Jehová, Dios. ¿Quién la oyó? Adán y Eva. La voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Ahí venía, era su oficina. Aleluya. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Oye, quiero estar contigo, Adán. ¿Qué pasó? Si hasta ayer yo vine contigo, ¿saben? Dios estaba acostumbrado a venir siempre al huerto del Edén a hablar con su amigo y su confidente, Adán. Pero el día de la falla del pecado de Adán, la palabra de Dios me está diciendo que Dios lo buscó por todos lados. Pero si yo aquí hablo con él, a mí me parece que había un rinconcito de oración en el huerto del Edén. Porque allá va Dios y lo busca. Adán, ¿dónde estás tú? A mí nunca se me olvida un amigo que tengo en la ciudad de Barranquilla. Desde que era soltero, estoy hablándole de 45, 40 años, le conocí. Bienvenido Jiménez. Y él se arrodilla en un lugar. Y allí donde él pone su frente, donde afirma su frente, ese lugar, a donde él pone la frente, está lleno de grasa. Y le conocí su rodilla con callo. A Dios le gusta que tengamos un lugar donde comunicarnos con Él. Alabado sea el nombre del Señor. El lugar
donde Jesús se acostumbró a orar solo o aún con sus discípulos, se llamó Getsemaní. No solamente para los momentos críticos y dolorosos, sino para la comunión con su Padre. Entonces él le enseñó un genes de oración a sus discípulos, les enseñó un horario. Vamos a ver Marcos capítulo 1, verso 35, mi pastor. Por eso fue que la iglesia primitiva agarró, tomó ese genes de oración y oraba también. Aleluya. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana. ¿A qué hora? Muy de mañana. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén, pastor. La oración cambia la circunstancia, cambia aún el calendario. La oración cambia el veredicto de muerte. Allá en, vamos a verlo, pura palabra. Lo noto hoy, hermano, ahí que usted lee, pero aquí yo sé que usted va a recibir un gran tesoro, usted pastor y ustedes, hermano. Amén. Isaías capítulo 38. Vamos a ver, porque el lema de hoy es que la oración cambia una nación, en otras palabras. La oración cambia un veredicto de muerte. La oración cambia las circunstancias y las adversidades. El Señor le mandó a decir a aquel rey, hijo, Isaías, vete y dile que se acabaron sus días. Amén. Isaías 38, por favor, hermano. Versículo Dice, 1. en aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Como dice usted en algunas ocasiones, le llegó la boleta. Enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová te dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. 3 sentencias, Wow. muerte y muerte. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Aleluya. Amén. 15 años le fue añadido a este rey. La oración, como acaba de decir nuestro pastor, cambia aún la sentencia de muerte. Escuche esto le va a bendecir. Amén. Métase por ahí. Aleluya. Yo conocí un hermano en mi región. Yo he contado esto en muchos lugares. Conocí un hermano en mi región que su hijo lo capturaron un grupo armado junto con otros muchachos. En la región de donde yo provengo, a las personas que capturan estos grupos armados y los amarran y se los llevan, no regresan a casa, a menos que Dios intervenga con su mano poderosa. Y este grupo armado llegó al parque, se llevaron a un grupo de muchachos y entre ellos estaba el hijo de un hermano de la iglesia, un hermano que yo conozco. Y él estaba en su lugar de trabajo. Fueron rápido a darle la noticia al hermano, se llevaron a tu hijo, los amarraron con otros muchachos, los metieron a una camioneta y se los llevaron. Cuando este padre de familia, este hermano, escuchó esto, dice que dobló sus rodillas y comenzó a orar por su hijo.
y a clamar por su hijo, y a clamar por su hijo, y a gemir por su hijo. Me acuerdo ahora de Ezequías. Y duró mucho tiempo orando allí. De pronto, él se levanta de ahí, se fue a casa. Y lo tremendo es que cuando él llega a casa, su hijo acababa de entrar a la casa y estaba aún pálido. Y le dijo, hijo, ¿qué pasó? Y le dijo, papá, fue terrible. Nos llevaron a un lugar cerca de aquí, a un monte, una parte boscosa. Nos hicieron arrodillar y alguien dijo, mátenlos a todos, pero de pronto se escuchó otra voz que dijo, no, toca esperar que venga el jefe para que ordene la ejecución. Y dice este muchacho que estaba contándole a su padre que esperaron. Cuando el jefe llegó, les dijo, ¿por qué no los han matado? Y entonces le dijeron los que estaban ahí, no, es que estábamos esperándolo a usted, jefe, para que usted autorice la ejecución. Y él dijo, bueno, quítenle las vendas de los ojos, porque les habían vendado los ojos. Les quitaron las vendas. Y dice este muchacho, el hijo de este hermano, que todos estaban temblando y pálidos, cuando de pronto el jefe llegó y dijo, mátenlos a todos, menos a ese muchacho. Y él fue el único que sobrevivió, y le dijeron, lo soltaron y le dijeron, corre, corre. Hermanos, la oración detiene aún el decreto de muerte. Alabado sea Dios. Un orden, entonces, la oración trae avivamiento a una nación, ¿verdad? Según vimos en Hechos de los Apóstoles. La oración fue enseñada por Jesús. La oración detiene y cambia el decreto de muerte. Pero ahora vamos a ver que la oración, miren ustedes, deja herencia de bendición en la familia. Wow. Que allá es donde yo quiero llegar. Amén. Cristianos amados, este es tu tiempo. La oración trae todo tipo de bendición. Me gustaría que vayamos allá al primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 5, 6 y 7. Allí vamos a encontrar cómo una mujer cambió aún el destino financiero. Dios la revolucionó aún para cambiar la casa de Jehová. Wow. Sí, señor. Tremendo esto, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Wow, pastor, aquí hay una tela para cortar. Creo que aquí vamos a tener que detenernos un poco, pero queremos mostrar el poder que tiene la oración para dejar y dar herencia de bendición, pero también para bendecir y prosperar la casa de Jehová. Aquí hay varias cositas. La número uno que yo entiendo y quiero que lo analicemos es que cuando hay un hombre de destino y una mujer de destino, me refiero a personas etiquetadas para destino. En algún rincón del cielo figura tu nombre, fulano de tal será esto y es esto. Dios hacia el futuro necesitaba traer un sacerdote y había agendado, óigame bien,
a la señora Ana para que fuera la mamá del primer profeta y digámosle rey y sacerdote. Samuel tuvo muchas características. Pero lo que Dios hizo fue cerrar, digámosle así, la matriz de Ana. Y Ana se convirtió en una dama estéril. Pero ella en su oración se enfocó, o en su diario andar, se enfocó a la mujer de su marido, Cana, a Penina. Penina ya tenía hijos. Miren, como el enemigo nos puede distraer, Pastor Wilson. Puede haber distracción en la vida ministerial y en el propósito y proyecto de Dios. Ana miraba a Penina. Ese era uno de sus inconvenientes. Miraba a los hijos de Penina. Penina se le burlaba. Penina la tenía en poco porque es que una mujer estéril en el Antiguo Testamento aún era rechazada por la sociedad. Se fue el problema en Sara, porque también Sara se preocupó, la esposa de Abraham, la esposa de Jacob. Y todas estas mujeres tuvieron su inconveniente. Tenía esos problemas Ana. Ana tenía otro problema, digo yo, que aún de celos. Cuando sabía que el Cana iba a dormir con Penina, por ser la madre de sus hijos primogénitos, no en el orden espiritual. Y eso la oprimía. Porque aquí dice la escritura, versículo 6, que la rival la irritaba. Wow, pobre mujer, la irritaba. Pero en todo eso, en el versículo 5 hay una clavecita de oración. Y Ana debió haber abierto los ojos. ¿Qué dice la última parte del verso 5, pastor? Dice, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. El problema no era Penina, ni era Samuel, Cana. Dios dijo, deténganme ahí el vientre de esta mujer. Se va a llegar el tiempo, pero todavía no se ha llegado el tiempo. Verso 6, aparece la misma cosa. Dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Qué yayita, qué martirio que tenía. Aunque Jehová y porque Jehová. Esa era la amargura primera que tenía Ana. El segundo inconveniente que tenía Ana, que era oración de necesidad, era que Josué, 2 libros atrás, está Ruth y Josué, fue quien repartió la tierra por porción al pueblo de Israel, por heredad. Y a Elcana y a Ana le dieron su finca, su parcela, su terruño. Pero había una ley de expropiación. Y la ley de expropiación era que después de 7 años de la pareja estar viviendo y no tenían un hijo varón, le quitaban la finca y se la daba a otra pareja, se la daban a otra pareja que pudiera producirse, digámoslo así, que estuviera un hijo, uno para sacerdocio y otro para seguir labrando la tierra. Ana tampoco tenía hijos. Van 2 problemas. El otro problema que aquí quiero que prestemos atención es que como cristiana amaba tanto a Jehová, era una mujer de oración, siempre se fijó en lo suyo mismo. Aquí está la clave que quiero compartir a este pueblo. Tú quieres ser bendecido, preocúpate por la iglesia cuadrangular central y por tu pastor. Ana se va al templo según los versículos 9 y 10, Pastor Wilson, que ahora quiero que participen. Wow. Se va al templo y entra allá y mira al pastor, al sacerdote llamado Elí, que debería estar ministrando, sentado en una silla, no atendía a la gente, no ministraba la palabra del Señor, ya estaba cansado y decía, no, ya yo para qué, ya no más. Otro problema. Ana miró para otro lado
y miró a uno de los hijos de su pastor, el sacerdote Elí, robándose las ofrendas. Ana mira para otro lado y mira a Orni y Fines, eran dos, abusando de las mujeres santas en el templo. Y Ana, la única manera de recibir la revelación fue en oración. Y estando en el templo, yo digo, y hay estudios en las escrituras, que estando en el templo y orando, es donde Dios se le manifiesta y le da una intuición de revelación y le dice, mija, voy a parafrasearlo. Lo que entendí que Dios le dijo a la señora Ana, tú y yo estamos en las mismas circunstancias. Tú necesitas un hijo varón para salvar la tierra. Y yo soy Dios y necesito a un sacerdote para que salve y guíe y conduzca a mi pueblo Israel. Wow, bendito sea el Señor. Y viene Dios dentro de este estudio y le dice, hagamos una cosa. Préstame tu vientre. Entremos en negociación. Ora tú. Digámoslo así, pídeme un sacerdote. Y yo te voy a liberar a ti tu terreno. Wow, tremendo esto. Si nosotros vemos aquí con mucha atención, encontramos que Dios tiene una necesidad. Ajá, sí, señor. Dios tiene una necesidad. Y cuando nosotros oramos con base a lo que Dios necesita, con base a lo que el cielo necesita, Amén. es allí donde tenemos respuesta a nuestras oraciones. Y es allí donde la oración se convierte en una herencia. Wow, esto es tremendo, hermano. Nuestro pastor nos acaba de decir que Ana tenía una necesidad. Ella necesitaba un hijo varón, para salvar su terreno, su heredad. Pero cuando ella va al templo, al santuario, y ora, ella se da cuenta que Dios también tiene una necesidad. Cuando ella ve estas falencias en el sacerdocio, en los hijos del sacerdote Elí, ella dice, wow, Dios necesita un sacerdote fiel. Hermanos, y ahí es donde nosotros estamos seguros que Dios le reveló esto a Ana en oración. Y por eso es que el versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, Amén, amén. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y es como si el Señor le dijera, eso es lo que necesito, hija. Esa es mi necesidad. Y cuando Dios miró que Ana estaba en acuerdo con Dios, entonces vino la respuesta. Y ahí es donde nosotros queremos compartirle esta noche la herencia de la oración. Una iglesia que ora deja herencia. Una familia que ora deja herencia. Un ministerio que ora deja herencia. Alabado sea Dios. Y es allí donde Dios dice, ok, mujer, me has entendido. Ahora te voy a dar el hijo y tú me lo vas a devolver porque es el que yo necesito para que sea ministro en mi casa, porque necesito que en mi casa haya un ministro, en mi casa haya un sacerdote fiel. Aleluya, hermano. Y por eso es que el versículo 19 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó
a Ana, su mujer. ¿Qué pasó ahí? Y Jehová se acordó de ella. Ahí fue donde Dios se acordó y dijo, wow, voy a darle el hijo a Ana porque ese hijo de Ana lo voy a tomar para mí. Porque ella ya me lo prometió. Ella me lo dedicó a mí. Wow. En esa noche Tremendo. tuvieron la intimidad. El mismo lenguaje lo maneja Génesis. Y conoció a Adán, a su mujer. Y aquí Cana se llegó a ella. Aleluya. Ahí es donde sucedió el germen de oración. El germen de oración. Venían de la casa del Señor, pero inmediatamente tienen intimidad. Y vean, lo que yo veo que los dos hicieron es Anita y el Canita. Mi amor, vamos a hacerle, porque se llegó el tiempo de Jehová levantar un sacerdote. Y Ana dice a su esposo, digámoslo así, ayer o en estos días yo estuve orando y la bendición viene. Mi tierra o nuestro terreno volverá, pero también Jehová tendrá un sacerdote. Amén. A partir de allí, vamos a ver capítulo 2, versículo 21. Esta partecita, yo quiero hacerle una aplicación. El 21 dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió. Amén. Y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Esta expresión de visita sí tiene su connotación, pero ahí yo creo que hay más. Lo que yo pienso es que Jehová rompió la esterilidad de Ana. Hizo el milagro y trajo la bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a ver el resultado, pastor, en el capítulo 12 de ese génesis de oración. Con eso, Dios salvó el sacerdocio. Dios sacó a Elí y puso a Samuel. Eliminó a los 2 muchachos pecadores y trajo limpieza. Lo que quiero decir, hermano, que si tú oras por tu iglesia, si dejas de criticarla, si dejas de pelear como peleaba Ana, porque Ana tenía 2 panoramas, se amargaba y se iba de lengua en lengua con Penina, digámoslo así. Y el pagano ahí era Don Cana. Pero veamos ahora la bendición acá, pastor. Wow. Una iglesia que ora deja herencia de bendición. Es la palabra que estamos compartiendo. Herencia. Ahora, antes de leer este versículo, el Señor trae a mi mente para que les comparta algo. Escúcheme, hermano. Samuel nació bajo oración. Sí, señor. Germen de oración. Gen de oración. Escúcheme esto. Hay mucha gente que nace, compartíamos con nuestro pastor Eustiquio, hay muchas personas que nacen en un burdel, en una noche loca de pasión. Y esas personas son engendradas bajo maldición, bajo pecado. Sí, señor. ¿Y qué hacen esas personas? Cuando crecen, siguen la misma línea. Siguen el mismo desenfreno. Pero Samuel fue engendrado en oración. Fue engendrado en oración. Por lo tanto, la herencia que recibió Samuel fue una herencia de oración. Amén. Una herencia de bendición, hermanos. Por eso es que la Biblia dice en el capítulo 12, mire, cuando los hijos son engendrados bajo bendición a través de la oración. El versículo 23 de primer libro de Samuel, capítulo 12, dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Aquí está hablando Samuel al pueblo.
Aquí está dirigiéndose al pueblo diciendo, yo no puedo pecar contra Jehová. En otras palabras, Samuel consideraba un pecado el parar de orar, el cesar de orar por el pueblo. ¿De dónde recibió Samuel este gen de oración? De su madre que clamó, que oró, porque esa es la herencia, hermano. Por eso cuando nosotros venimos a Dios en oración, el Señor nos premia con bendiciones. Ese es el caso de Juan el Bautista. ¿Cuántos años duró Zacarías y Elizabeth orando por un hijo, Pastor Eustiquio y hermanos? ¿Cuántos años? Casi toda la vida, porque ya estaban ancianos. Pero Dios no se había olvidado de ellos. Y el día que el Señor visitó a Zacarías en el altar, que se le apareció el ángel le dijo, Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Y el hijo que ellos recibieron de Dios fue tremenda bendición. Juan el Bautista fue un hombre grande que el mismo Señor Jesús dio testimonio de él, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De manera que lo que tú oras al Señor, lo que tú le pides al Señor en oración, el Señor te lo da como bendición y como herencia. Wow, pastor. Esto está bravo. Yo quiero terminar el pensamiento. La oración ungida por el Espíritu Santo cambia los odios y las persecuciones. Allá en primer libro de Samuel, en el capítulo 19, por favor, en cuanto a mí vamos a ir terminando en esto, pero denme mucha atención. A Saúl se le metió un espíritu de persecución al ver y saber que David estaba prosperado y ungido de parte de Dios. Y él toma la decisión de matar a David. Pero David hizo un buen refugio. 19:18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo, ¿dónde todo lo que Saúl había hecho con él? Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado avisos a Saúl diciendo, hey, aquí están en Nayot, en Ramá. Verso 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vinieron en una compañía de profetas que profetizaba, y Samuel estaba allí y los presidía. Aquí viene la intervención del Espíritu de Dios en la oración cuando hay ataque. Y dice la última parte, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando hay persecución, cuando hay odio, hay que orar para que Dios traiga intervención. Versículo 21, hermano Wilson, hasta el 24. Dice, cuando lo supo Saúl, ¿Qué pasó? envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Ajá. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá. Voy ahí yo mismo. Y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Cuando hay persecución, escúcheme, hermano, tu solución está en la intervención en oración con el Espíritu Santo. Hay ministros que son envidiados, sí, que son perseguidos, pero aquí está la actuación en oración que el Espíritu de Dios puede cambiar las cosas. Amén.
le pegó su pizza, digámoslo así, trató de una manera especial con Saúl y Dios lo defendió. Cuando estás tú con el Señor, Él te sacará en victoria. La oración trae todos estos tipos de bendición. Bueno, Wilson, ¿algún comentario para que terminemos y oremos? Esto es maravilloso. Amén. Una iglesia que ora deja herencia de bendición. Nuestro pastor acaba de decir que aun cuando somos perseguidos, escuche, aun cuando somos perseguidos y oramos al Señor, el Señor nos da una salida. Bendito sea Dios. Mire lo que pasó con la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo comenzó a ser perseguida por Herodes. Amén, 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 amén. Herodes trajo persecución tremenda a la iglesia por mano de Saulo. Pero la Biblia dice que un día Herodes echó mano de algunos de ellos para maltratarles. Dice, y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y puso a Pedro en la cárcel con la intención de matarlo también. Este le toca mañana. Pero mire lo que la iglesia hizo. Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La pregunta que yo me hice mientras estudiaba este pasaje fue, ¿por qué la iglesia no usó medios políticos para sacar a Pedro de la cárcel? ¿Por qué la iglesia no usó influencia, sí? O pagaron una fianza, hubieran recolectado una ofrenda y pagaron una fianza. Vamos a sacar a Pedro de ahí. Ellos tenían el gen de la oración. Ellos entendieron que la iglesia resuelve todo con oración. Cuando nosotros entendemos que resolvemos todo con oración, es allí donde la gloria de Dios es palpable. Es allí por donde quiera que nosotros nos movemos, la gloria de Dios está con nosotros. Por eso es que la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho, hermano. Ellos clamaron, dice aquí, sin cesar, hicieron oración por Pedro. Y Dios envió su ángel, el Señor envió su ángel y sacó a Pedro de la cárcel. Escuche, todavía ellos estaban orando, hermano, clamando allá en la casa donde estaban reunidos. Y Pedro sale, el ángel lo saca de la cárcel. Y Pedro va y toca la puerta. Pam, 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 pam. Y una muchacha salió. ¿Quién es? Rode salió. ¿Quién es? Y Pedro dijo, soy Pedro. Ábreme, ábreme, ábreme. Y la muchacha dice en la escritura que de gozo, es su ángel. No quería abrir. de gozo no abrió la puerta y fue y le dijo a los hermanos, Pedro está en la puerta, está tocando la puerta, es Pedro. Y los hermanos que estaban allí clamando por él dijeron, ay, seguramente ya lo mataron, es su ángel. Dios mío. Y Pedro llamaba y llamaba y llamaba. Y cuando entró, les contó cómo el Señor envió su ángel y lo liberó de la mano de Herodes. Porque cuando la iglesia entiende que la oración nos fue dada como una herencia. Mire, hermano, la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que la iglesia oraba. La iglesia. Yo no sé, pastor, aquí voy a decir algo, o mi pastor Erasmo, no sé cómo, si lo que voy a decir sea correcto. Siempre digo esto en los audios en algunas ocasiones, pero escúcheme esto. Por lo general en las iglesias hay grupos de oración y eso está bien, pero la Biblia dice que la iglesia del primer siglo no tenía grupos de oración. Toda la iglesia oraba. Era toda la iglesia la que estaba involucrada en la oración, porque ellos entendieron que la oración es una herencia. Cuando yo entiendo que la oración es una herencia de Dios, es el gen de Dios en mí, es ahí donde yo me sumerjo y clamo y me uno con el hermano y me uno. Oiga, amamos a la pastora Débora, que involucra hasta los niños. Aleluya. Tremendo. Ay, pastor, ore. Ayer me tocó mi turno, pero queremos hacer un llamado a toda la iglesia. Gloria a Dios. Ahí con nuestra hermana Catherine. Por favor, llámele y denle a ella su número telefónico, su nombre,
porque queremos levantar en nuestra iglesia cristiana cuadrangular, pastoreada por nuestro hermano Erasmo Rizzo, un grupo tremendo, o no un grupo, sino toda la iglesia. Wow. Es tiempo que todos nos unamos. Así que hablen con nuestra hermana Catherine, pastor, su turno. Amados hermanos, esperamos en el Señor que esta palabra haya sido de mucha bendición para sus vidas. Nosotros Gracias. entendimos que sin oración no podemos conquistar. Nada, Señor. La oración, por eso dice la oración eficaz del justo puede mucho. Nuestro pastor acaba de decir, ojalá toda la iglesia central cuadrangular de Guayaquil se levante a orar. Ojalá los miércoles no sea un culto de oración de solamente un grupo, sino que el miércoles sea como un culto del domingo, donde toda la iglesia diga, pastor, aquí estamos, vamos a orar. Y que ojalá no sea solamente un día, sino que la oración tiene que ser diario. Nosotros aquí en esta ciudad, nuestra congregación, oramos de lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana y de 8 a 9 de la noche, todos los días. Levante sus manos. Padre, te damos gracias. Sí, Señor. Y bendecimos tu nombre santo y glorioso. Bendecimos tu nombre eterno. Bendecimos tu nombre glorioso, Señor. Gracias. Gracias por la oración. Gracias por el gen de la oración. Gracias, Señor, por la genética de la oración. Gracias por enseñarnos a orar, amado Jesús. Gracias. Gracias. Los discípulos le dijeron a él, Señor, cuando lo vieron orando, cuando lo veían que se entregaba y se arrodillaba y se postraba ante el Padre, siendo él el Hijo de Dios, ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Queremos orar como tú lo haces. Hermano, él es nuestro máximo ejemplo de oración, de entrega, de búsqueda. Por eso aquel día en Getsemaní él les dijo, levantaos, levantaos y oren, oren para que no entren en tentación. Clamen, hermano, la Biblia dice, claman los justos y el Señor los oye. La palabra del Señor dice, clamen a mí y yo les responderé. Hermano, la oración de la iglesia es la vida de la iglesia. A través de la oración fue que la iglesia del primer siglo vieron la gloria de Dios. A través de la oración los muertos resucitaron. A través de la oración los ciegos, sus ojos fueron abiertos. Los paralíticos, escúchame, la Biblia dice, hermano, que Pedro y Juan iban al templo a orar. Ellos no iban a una conferencia, ellos iban a orar. Y cuando iban entrando al templo había un cojo y le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, hermano. Y el milagro vino porque ellos vieron milagros extraordinarios, porque la vida de ellos fue una vida de oración. Iglesia Cuadrangular Central de Guayaquil, ahí donde estás, levanta tus manos. Ahí donde estás en tu casa, dígale, Señor, yo quiero tener una vida de oración. Queremos ser una iglesia de oración, una iglesia que clama, una iglesia que intercede por los perdidos, una iglesia que intercede por el Ecuador. Oh, hermano, la Biblia dice que los discípulos, cuando recibieron la amenaza de Herodes, la Biblia dice que cuando el Sanedrín se reunieron y los amenazaron y le dijeron, no prediquen más en ese nombre, ellos se reunieron y la Biblia dice que oraron y le dijeron, Señor, mira sus amenazas. Oh, y dice la Biblia que ese día oraron y fueron llenos del Espíritu Santo, y el lugar donde ellos estaban tembló, porque la gloria de Dios estaba ahí. Hermano, donde hay un pueblo que ora, donde hay una iglesia que ora, la gloria de Dios desciende, el poder de Dios desciende. Nosotros hemos escuchado el testimonio de la calle Azusa en los Estados Unidos. Un grupo de hermanos que se levantaron a orar, que se levantaron a clamar.
y la gloria de Dios descendió sobre ellos, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y ellos sacudieron con el poder de Dios a los Estados Unidos de América. Hermano, es la oración la que va a levantar la iglesia, la que va a traer el avivamiento, es la oración que trae las almas. Dice que perseveraban en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros y perseveraban en la oración. Y la Biblia dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Todo se resuelve con la oración, porque la oración es una herencia de bendición, es una herencia que deja bendición. Alabado sea su nombre. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Pastor Wilson, wow, qué bueno. Amados, se nos fue tiempo. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor. Gracias por tu fidelidad, esta oportunidad que nos han concedido. Orar, hermano. Hazlo, hermano. Comprométete a orar, iglesia. Llama. Comprométete a orar. Gracias. Oh, gracias, Señor. Hermano Erasmo, hermanos organizadores de este aniversario. Gracias, Jesús. Gracias. Hasta aquí nuestra participación. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Gracias. Aleluya. Dios me les bendiga. Gracias por la oportunidad. Cambio y fuera. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Dios los bendiga, Pastor Eustiquio, Pastor Wilson. Muchas gracias, hermano. Amén, amén. Qué honor haber compartido con ustedes. Y todos los que hemos estado aquí esta noche escuchando este mensaje, no es un mensaje cualquiera, es un mensaje que lo veo con la efusividad, con toda la pasión que ustedes hablan de la oración, ciertamente evidencia que ustedes la practican diariamente y que ese sentimiento que ustedes tienen lo quieren transmitir al resto de la congregación. Entonces, amados hermanos, gracias, porque para nosotros es una gran bendición y el ponerlo en práctica va a ser algo de mucho bien para nuestra iglesia. Gracias por esas palabras que el Señor ha puesto en sus bocas para esta celebración que tenemos acá en nuestra iglesia, pero no va a ser de estos 2 días únicamente, sino que de ahora en adelante. Yo creo que cada hermano que escuchó ese fervor que ustedes pusieron en esta noche, en este mensaje, van a buscar sentir lo mismo que ustedes están sintiendo. Yo lo siento así. Así que, amén, hermano. hermanos, muchas gracias. Adelante con esa universidad de la oración, es de gran bendición para cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo y amén, que Dios amados. los bendiga, amados pastores. Gracias, hermano. Gracias, Pastor Erasmo. Gracias. Pastor Erasmo, ahora le doy paso a usted para que se dirija pues a nuestros hermanos para dar por terminado pues este tiempo de aniversario, la clausura de este tiempo que hemos tenido de celebración, pastor. Gloria al Señor. No me queda más que expresar pues mi gratitud para Dios en primer lugar, porque un año más de ministerio, un año más de trabajo en la viña del Señor es una bendición muy grande que sabemos nosotros los creyentes lo hemos recibido por gracia de Dios. El Señor es el autor de todas las cosas buenas. Hoy pues también agradezco a mi pastor Eustiquio, así como pastor Wilson. Los recordamos con mucha gratitud acá en Ecuador, en la iglesia central y también en el campamento de la iglesia. Han sido una bendición siempre que han estado acá. Han dejado huellas, nunca ha sido estéril su trabajo. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga levantando y los use con toda eficacia hasta el último día que estén en esta tierra. Dios los guarde y los bendiga. Hablamos el lunes, mi pastor querido, sobre el asunto de la oración y también pues de algo diferente a eso. De Colombia ha venido una buena bendición para nosotros y nosotros también debemos mandar una bendición para Colombia. Así que el lunes hablamos, pastor.
Y mi gratitud también para toda la iglesia, para todos los líderes, mis hermanos amados que respaldan, que trabajan. De una manera especial quiero referirme a los grupos de intercesión, a los hombres y mujeres que doblan sus rodillas y claman a Dios por su iglesia, por la ciudad, por el país y por el mundo. Hemos sido desafiados por Dios en estos 2 días de predicación. Dios ha usado a estos 2 siervos para desafiar a la iglesia central cuadrangular de Guayaquil. Así que ya está la semilla puesta, está el desafío hecho. La respuesta nuestra debe ser positiva, debe ser también pues acorde con lo que nuestro Dios Todopoderoso espera de nosotros, para de esa manera glorificar grandemente su nombre. Gracias, amados hermanos. Un abrazo en el nombre de Jesús, en el amor de Cristo Jesús, para todos, desde los niñitos hasta los más ancianos de la iglesia. Gracias, Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Hermano Edwin, continúe. Amén, así es, pastor. Una vez más reiteramos ese agradecimiento primero a Dios y a ustedes, pastores Eustiquio y pastor Wilson, por todo ese apoyo que hemos tenido en estos 2 días de celebración. Gracias porque el Señor los ha usado y los seguirá usando grandemente para bendecir a muchas vidas. Bien, amada iglesia, amados hermanos, ese desafío, como lo mencionó el pastor, está hecho. Así que depende de cada uno de nosotros que lo tomemos y lo pongamos en práctica. Bien, gracias al Señor por este espacio, por este tiempo, por todos los que formamos la iglesia cuadrangular y el cuerpo de Cristo. Estamos atentos pues a la voz del Señor, a lo que el Señor quiere que hagamos. Bien, amada iglesia, ahora vamos a tener el anuncio sobre el culto del día de mañana. Mañana, domingo, tenemos el culto a las 9 de la mañana. Así que, amados hermanos, nuestro culto dominical no se lo puede perder. Es un culto presencial, pero también lo vamos a tener vía Facebook. Lo van a poder ver los que no puedan asistir. Pronto el Señor hará posible pues, que podamos asistir como lo hacíamos antes, pero mientras tanto, pues, tenemos que sujetarnos a las normas que nos han establecido nuestro gobierno local. Así que los animo, amados hermanos, a formar parte el día de mañana en este espacio, como todos los domingos. Ahora vamos a tener, pues, un breve tiempo de oración para despedir y dar clausura ya a este aniversario, estos 58 años de nuestra iglesia, y también para orar ahí en su hogar. Ore por estos 2 varones, por estos 2 siervos, que el Señor los siga prosperando espiritual, física y en todos los aspectos de su vida. Gracias damos al Señor por eso. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Padre amado por tu palabra, mi Dios amado, que ha sido impartida en esta noche, Señor, por el tiempo de alabanza, por el gozo, Señor, que nos has dado a nuestros corazones, mi Dios, por todos los que han expectado, Señor, en esta noche, Señor, y por los que lo verán luego, Padre, en un reprise, Señor, de esta transmisión, bendito Dios. Edifica sus vidas, Padre, y que la oración, Señor amado, sea el menú diario de nuestra vida espiritual, bendito Dios. Tu palabra y la oración, Señor, son los cimientos de nuestra vida, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que forman parte de la Iglesia Central Cuadrangular, Padre, y de todo el cuerpo de Cristo a nivel mundial, Padre Santo. Gracias, Señor, una iglesia que ora, es una iglesia poderosa, que no nos remitamos a la historia de la iglesia primitiva, Señor, sino que eso sea una realidad en nuestra actualidad, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Un fuerte abrazo, mis pastores. Que Dios me los bendiga.